es una perturbación, ¿no? Perturbación, es una perturbación que usualmente se encuentra o que usualmente va a estar dentro, pues, o sea, va a interrumpir la comunicación de las personas. ¿Ya? Entonces, ahí estás observando ese ruido. ¿Ya? Profe, ¿tenemos tipos de ruido? Sí, esto es lo que nos preguntan. ¿Ya? Número 1. Tenemos el ruido, profesor, el ruido técnico. ¿Ya? El ruido técnico. Un ruido técnico, jóvenes, se manifiesta de manera netamente, profesor, intencional. ¿Ya? Intencional. Entonces, ¿cómo es eso, profe? Por ejemplo, ¿no? Intencionalmente cuando tocan, por ejemplo, el tañido de las campanas, ¿no? El tañido de las campanas, ¿no? Es intencional, pues, porque se va a escuchar un ruido totalmente fuerte, porque una persona lo está haciendo, pues, ¿cierto? ¿No? No triple. Por ejemplo, ¿no? Intencional otro. La velada, por ejemplo, la velada del televisor, tu celular malogrado, ¿no? Entonces ahí, chicos, también, pues, ¿no? La velada del televisor, pues, por ejemplo, tú no puedes ver, pues, tu tele si llegas a tu casa y empieza, pues, ¿no? a velarse de esta forma. Entonces eso también es algo técnico, netamente. Ya el ruido intencional. Muy bien, siguiente. Voy a tener el ruido psicológico. ¿Ya? El ruido psicológico. Un ruido psicológico es cuando, jóvenes, hay falta de concentración. Yo estoy haciendo mis clases virtuales y de repente en ese momento no puedo estar, pues, mirando a otro lado, ¿no? Este ruido psicológico existe, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, profesor, un ruido psicológico? Porque hay, profesor, falta de concentración. ¿Ya? Concentración. Cuando ustedes, por ejemplo, estaban en el colegio, muchos no se podían concentrar porque participaba de repente un factor psicológico, ¿no? Otros pensaban de repente en el recreo, otros su mente pasa una persona por la ventana, estás mirando, entonces eso conduce netamente a que el profesor nos va a conducir al olvido. Entonces tú puedes decir, no, profe, pero yo he aprendido todo lo que nos has enseñado porque nos has explicado bien, pero ¿por qué te olvidas de tu examen? Pues por eso es un ruido psicológico. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos al siguiente. Tenemos el ruido semántico. ¿Ya? El ruido semántico. Y un ruido semántico, profesor, es cuando hay perturbación en el significado. En el significado. ¿No? En el significado. Entonces, uno dice, pues, por ejemplo, profe, ¿no? A ver, miren el ejemplo a perturbación en el significado. ¿Qué ejemplo podría ser, profe, no? Por decir, tienes un buen libro, de repente va a ser el libro Crónicas de una muerte anunciada, La Casa Verde, ¿no? Cualquier libro. Paco Yunque, El Caballero Carmelo, tienes un libro. Pero ese libro que tanto te gusta se cayó al agua. ¿Podrá ser el mismo libro por más que lo haga secar? No, pero no. O también otro problema de la perturbación en el significado es el dialecto, ¿no? El dialecto de las personas. Por ejemplo, Martha Hildebrand es un gran personaje lingüística, ¿no? Entonces ella se perturba mucho cuando una persona habla mal el significado de las palabras. Pero tampoco eso viene al tema de la discriminación ya del habla, ¿no? De las personas, por ejemplo, del campo. Entonces una persona del campo no puede pronunciar bien el castellano. Disculpe, señor policía, así o sea, empieza de repente a hablar mal. Entonces eso también es considerado un ruido semántico. Claro que hay que nosotros corregir eso, ¿no? Porque no puedes reírte, pero lo que una persona puede hablar bien o mal, ¿no es cierto? Entonces ese es el ruido semántico, ¿ya?
Muy bien, tenemos siguiente el ruido fisiológico. Es un ruido fisiológico, jóvenes, miren, facilito, ¿en qué consta? El ruido fisiológico tiene mucho que ver con el aspecto de la salud, pues, ¿no? También es un ruido, chicos, sí. O sea, nuestra salud también es un tipo de ruido, Por ejemplo, si yo vengo aquí, yo no voy a estar a cada rato, pues, ¿no? O sea, tosiendo. Sigo explicando, el ruido sistémico es psicológico. Entonces, esa parte, hay un problema, pues, de una parte interior, pues, de mi organismo. ¿Sí? Eso es también la perturbación. O de repente he tomado toda la noche, al día siguiente mi voz. Oh, ¿qué tal? O sea, hay un ruido totalmente psicológico, fisiológico, pues, por nuestra parte del organismo. Cuando eso también falla es difícil, ¿sí o no? O de repente sufro de asma, me asfixio y no puedo explicar, entonces eso también son tipos de ruido. Tú no puedes escuchar normalmente hacia una persona. Jamás vas a ver a Ricardo Gareca en una conferencia, o sea, totalmente enfermo, con fiebre, ¿sí o no? Porque si estaría así, ya todos empezarían, ¿no? Es un ruido fisiológico, netamente en nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, la pérdida de voz es un problema fisiológico entre las personas que dictamos, jóvenes. Esto es algo inédito, la pérdida de voz. Pero, profe, ¿por qué dictas usted? Porque es así, pero normalmente es un tema que usualmente vamos a muchos padecer más adelante, ¿no? Porque expresamos nosotros, pues, el aspecto de la voz, de la cavidad glótica. ¿Ah? Muy bien, y finalmente tenemos el ruido, profe, el ruido ambiental. Pero este ruido ambiental es menos. ¿Por qué, profesor? Porque usualmente cuando estás en el campo, estás en un ambiente de naturaleza, casi tú no lo consideras ruido. ¿Por qué, profesor? Porque netamente el ruido ambiental expresa algo natural. Sonidos que nos otorga la naturaleza, profesor. Por ejemplo, los sonidos onomatopeicos. La onomatopeia. Por ejemplo, cuando tú escuchas el sonido del agua, ¿qué hace el agua? A ver, profe, ¿qué hace el agua? Por ejemplo, el agua chapalea. El agua chapalea. Chapalea. El elefante barrita. Y es un sonido agradable. O sea, que son sonidos netamente de la naturaleza, pero son considerados ruidos también las onomatopeyas. O tu gatito, ¿sí o no? Entonces, no hay que olvidar, ¿no? La campana tañe, la puerta crija, ¿no? Entonces, esto es también un ruido netamente ambiental. Entonces, chicos, miren el ruido. Ahí está, tenemos 5 clases de ruido. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ahora de los factores, porque ya estamos terminando, ¿no? Este tema es muy facilísimo. Factores. Tenemos el primer factor, que es la facilidad lexical. Una persona cuando tiene facilidad lexical es ¿por qué? Porque, profe, hace el dominio del vocabulario. El dominio del vocabulario. Y es muy bacán que una persona se exprese bien, que domine bien el vocabulario. Cuando una persona domina bien su vocabulario, es ¿por qué, profesor? Porque ha utilizado bastante sinonimia, ha leído, ¿no? Ha leído mucho. Por eso les digo, no significa de que tú, para que puedas expresarte bien, puedas tú leer todo el diccionario de la Real Academia. No, cualquier cosa, papá, léete Condorito, un periódico, cada día, pero entonces, así una persona va a abarcar a tener facilidad lexical. Yo les puedo comentar, en la universidad yo leía bastantes obras literarias, ¿no? O sea, era un enfermo casi, porque acá era también mi carrera, pues literatura, especialista, ¿no? Entonces ya me leía, digamos, La Metamorfosis, ya me leía La Guerra del Fin del Mundo, ya me leía a Carlos Oquendo, a Chocano, o de repente ya me leía a literatura europea, ¿no? A Víctor Hugo, Los Miserables, de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, La Odisea, Sófocles, Edipo Rey. Entonces, gracias de repente a esas lecturas, una persona va tendiendo ya a tener una facilidad lexical. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es muy importante.
Vamos al número 2. Las actitudes. Las actitudes es un factor que tiene la comunicación, no actitud, actitudes. Profe, ¿y qué es las actitudes? Es la predisposición de nuestros estados de ánimo. ¿Ah? La predisposición de nuestros estados de ánimo. Ahí está, de nuestros estados de ánimo. Entonces, una persona se puede dar cuenta cuando uno expresa su estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, yo sufro un accidente, entonces vengo acá y a la dirección, un poco me ve mal. Entonces, ¿qué ha pasado? No, me pregunta, pero profe, tu actitud está un poco mal, porque normalmente tú no eres así, porque algo ha pasado en mi estado de ánimo. Profe, los estados de ánimo, ser alegre, estar triste, desear, obligar, ¿no? De repente maldecir los estados de ánimo. Por ejemplo, normalmente el estado de ánimo de una mujer cambia usualmente rapidito. Eso tiene que saber, ¿no? Rápido. ¿No? Cambia pues el estado de ánimo de una mujer, es terrible. No sé, alguito no le hace, qué cosa, vete, o sea, entonces su estado de ánimo es totalmente muy predispuesto en la actualidad, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, chicos. Tenemos el conocimiento. ¿Ya? El conocimiento. En la comunicación el conocimiento significa fácil, pues, ¿no? Dominar un tema, el dominio de un determinado tema. ¿Por qué es el conocimiento, el dominio de un tema? Nuestros padres tienen conocimiento de muchas cosas, saben cocinar, dominan su tema. O de repente yo, por ejemplo, puedo interpretarte cualquier libro que me puedas dar, ¿no? De obras, de repente, ese es mi conocimiento. De repente una señorita, pero mi conocimiento de mí, lo que domino más es, que los chicos se arrastren por mí. Entonces, ese es su conocimiento de ella. Todos nosotros tendemos a tener conocimiento. Siempre somos capos en algo. Profe, tú dominarás leyendo, pero yo sé bailar mejor que tú. Ese es su conocimiento. No dominar un determinado tema. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el contexto. Miren, cuidado que se confundan obvias, no hay con el otro contexto situacional, ¿no? Este es el contexto sociocultural. ¿Ya? O sea, culturalmente en la sociedad, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Nos adaptamos a los estratos sociales, claro, pues. ¿Tú crees que en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en San Sebastián, ¿tú crees que ahí puedo hablar yo correctamente, ahí con sinónimos? Esos patas, otros son obreros, ¿qué cosas vas a hablar con él? No te van a entender, entonces tienes que adecuar. Nosotros somos capos en esto, ¿no? Nos adaptamos a ese estrato, a un estrato social. ¿Sí o no? O tú podrías de repente hablar con un cargador tonto de unos personajes que hay, estibadores que están llevando frutas. ¿Tú podrías utilizar tu léxico de ese nivel para que te entiendan? No, pues. Pero tienes que hacer algo, profesor. No hay que marginarnos, obviamente, no se margina a nadie, sino hay que adaptarnos a su contexto. ¿Ya? Y profesor, ¿cómo es adaptarse en un contexto? Tener estratos de papá. A ver, ¿tú crees que Mario Vargas Llosa conmigo va a conversar? Es imposible. Ese personaje que encima premio Nobel del 2010 en octubre no va a poder entablar conmigo una conversación porque de repente mi estrato del aspecto medio, pero del aspecto totalmente altísimo. ¿Te das cuenta? Pero profe, claro, nos podemos conversar, pero no podemos de repente entrar en la conversación de su estrato, pues, pero te pueden entender. Y ahí tenemos estratos del acrolecto, del mesolecto, del basilecto, ¿no? Muy fácil, pues, ¿no? El acrolecto es un personaje que va a utilizar totalmente un léxico alto, un nivel súper estándar, pues. Tenemos el mesolecto, donde la mayoría de nosotros estamos en el mesolecto. Y finalmente el basilecto, que es de la gente vulgar, ¿no? Es de la gente vulgar, la gente que no tiene respeto, los replantos basilectos, ¿no? Entonces yo puedo decir, qué hermosa dama es aquella chica.
qué hermosa dama es. Nivel medio, qué hermosa mujer. Nivel bajo, qué rica germa. Entonces te das cuenta que en el basilejo ya es muy vulgar, ¿sí o no? ¿No? Un favor, profe, que ¿puedo ir a diccionar? Claro, chévere, puedes ir a diccionar. Profesor, ¿puedo ir a orinar? Claro, hasta ahí todavía nos adaptamos. Profesor, quiero ir a achicar. ¿A qué? A achicar, a mear. No sé qué cosa más así hablan, porque se escucha cuando van al baño. ¡Sal de aquí, baboso! Así dicen, ¿no? Entonces miren, observen. Estos vienen a ser nuestros estratos. Y puede haber muchos ejemplos, pues, ¿no? Entonces, de esos, miren, a estito que están observando se le conoce como el estrato social, pues, ¿no? El estrato social. ¿Ya? Entonces, para terminar, el ruido es una interferencia, perturbación en la comunicación. Tenemos, chicos, 5 tipos de ruido: el ruido técnico, psicológico, semántico, fisiológico, ambiental, y también tenemos los factores. Cuando domino el vocabulario, facilidad lexical. Cuando mi estado de ánimo cambia de un momento a otro, lo que estaba feliz, amargo, mi actitud, profe. Cuando yo domino cualquier cosa, puedo dominar matemática, domino ciencias naturales, domino sociales, domino comunicación, tengo conocimiento. Y cuando me adapto, chicos, al nivel, al medio y bajo, ahí se llama basilejo. ¿Ya? Hemos terminado el primer tema de comunicación, chicos, y bueno, espero ya el día, creo que pasado mañana me toca grabar otro tema. En todo caso, nos estamos viendo hasta la próxima, ¿no? Siempre aquí en tu mejor colegio, Ricardo Palma, donde lo difícil hacemos lo divertido y creativo. ¿Ya? Conmigo hasta otra oportunidad. Gracias.